4 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Muchos temas para hablar con nuestra invitada, pero uno que ayer, formó parte de las noticias prácticamente durante todo el día. Era el lanzamiento del Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las mujeres. Y esto viene a sumar, digo, para quienes estamos acostumbrados a escuchar la palabra observatorio, viene a sumar a lo que ya tiene como observatorio el propio Ministerio del Interior, pero evidentemente específicamente sobre un tema sobre el que lamentablemente tenemos que estar abundando prácticamente a diario en materia informativa. Así que era inmejorable la oportunidad para que entre este y otros temas dialogáramos con la directora de InMujeres del MIDES, Mariela Mazzotti. Primero que nada, la bienvenida. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Un gusto estar acá, como siempre, con Gracias. ustedes. Mariela, lo primero que uno puede suponer es que puede existir una superposición de trabajos, más allá de que obviamente la razón del artillero, el tener un observatorio específicamente para la mirada, para los datos, para el estudio de las situaciones sobre un tema en particular como es el de la violencia de género, puede hacer justamente que determinados detalles no se escapen o puedan ser analizados de mejor manera. Imagino que ese es un poco el punto y la intención de tener este observatorio específicamente para la violencia de género. Lo primero es decirles que es mandato de la ley integral, es decir, lo que estamos cumpliendo es uno de los mandatos hacia el Estado por parte de la ley de violencia de género hacia las mujeres, que indica la creación de un observatorio con la presidencia de la OPP, pero integrado por el Ministerio del Interior, con la larga trayectoria que el Ministerio del Interior tiene en esta materia, el Instituto de las Mujeres y la Red de Lucha contra la Violencia Sexual y Doméstica, que es la red de las organizaciones sociales especialistas en este tema. ¿Por qué? Bueno, nosotros sí tenemos un avance de datos interesantes por parte del Ministerio de Interior a partir de las fuentes de datos que el Ministerio de Interior tiene, que son básicamente las denuncias y qué es lo que ocurre con las causas que se presentan frente a hechos de asesinatos, de femicidios. Es importante, nosotros desde el Instituto de las Mujeres llevamos también cuenta con respecto al número de mujeres atendido, al número de tipos de situaciones que atendemos. Por otra parte, hay atención en el Ministerio de Salud Pública, hay atención por violencia hacia niñas, niños y adolescentes en el INAU, cómo atiende la educación esta temática, cómo le llega esta problemática a la educación. Lo que hace el observatorio tiene por objetivo una mirada amplia y compleja del conjunto de la acción del Estado en torno a la violencia de género, generando fuentes de datos confiables y el primer paso, que los registros, que se registre de una manera similar para luego poder comparar la información que tenemos. Por otro lado también, el observatorio va a tener como mandato el estudio de las políticas de violencia, la evaluación, la rendición de cuentas, con una idea muy fuerte de la importancia de que el Estado haga una transparencia de las acciones que hace, la investigación. El fenómeno de la violencia cambia, lamentablemente no ha ido disminuyendo, pero sí cambiando la problemática, cómo se manifiesta. Aparecen nuevas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres agresores? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor estrategia para promover este famoso cambio cultural tan indispensable que es el sustento de la violencia de género? Entonces, un observatorio de carácter nacional que también irá recogiendo, irá sumando al Poder Judicial, irá sumando las acciones de las intendencias departamentales, nos va a permitir tener un panorama mucho más completo. ¿Para qué? Para rendir cuentas y para mejorar las acciones que hacemos como Estado. Mariela, ayer fue presentado, pero ya comenzaron a funcionar. ¿Cuándo se van a ver los primeros resultados que sea insumo de readecuación de políticas públicas o creación de nuevas? Bueno, sí, empezamos a trabajar silenciosamente en julio de este año. Se concretó un plan de trabajo
que ya se está empezando a implementar y que tendrá sus frutos en el 2019, con 3 grandes líneas que a mí me parecen sustantivas. Por un lado, el Estado uruguayo va a invertir en una segunda encuesta nacional de prevalencia de violencia de género. Se hizo la primera en el año 2013, entonces vamos a poder tener datos fidedignos, porque esto está dirigido por el Instituto Nacional de Estadísticas, en qué situación estamos en relación a la violencia doméstica. En estos últimos 5 años cambió, se modificó, se incrementó. Además, esta encuesta nos va a permitir comparar y, por tanto, evaluar. También va a profundizar algunos capítulos que ya estaban, pero quizás no de una manera tan desarrollada como queremos ahora, que tiene que ver, por ejemplo, el capítulo infancia. La ley integral plantea que niñas, niños y adolescentes son víctimas directas de la violencia de género, de la violencia que pueden estar sufriendo sus madres o las mujeres adultas que lo rodean. Y en ese sentido ya no es que son observadores pasivos, sino que hay daño directamente para ellos. Bueno, van a haber preguntas específicas en un capítulo especial para cuantificar y para entender un poco más qué es lo que pasa, que esto va a ser muy importante con la participación de UNICEF, del INAU y bueno, de todos los especialistas. Un capítulo de discapacidad, porque también había algunas preguntas, pero se va a profundizar, porque también las mujeres en situación de discapacidad tienen mayor vulneración a la cuestión de la violencia de género y es importante la descripción de ver qué pasa. Por supuesto que va a ser para mayores de 15 años, van a haber preguntas retrospectivas en términos de la historia, vamos a ver las edades de las mujeres, los orígenes étnicos raciales y entonces, bueno, el trabajo de campo se va a hacer, las encuestas concretamente se van a hacer en marzo del año que viene y los resultados los vamos a tener en el segundo semestre. También hay un estudio muy interesante sobre femicidios. Nos interesa saber más sobre los femicidios ocurridos. ¿Qué pasó con esas mujeres? Tenemos datos muy generales. Este año muchas mujeres provenían de pequeñas localidades del interior del país. Este es un dato de todas las franjas etarias, desde muchachas menores de 20 hasta mujeres cercanas a los 80 años, sectores sociales variados, pero muchas no hicieron denuncias, entonces analizar un poco por qué. Poder acercarnos, si es posible, una investigación bastante difícil, pero ver un poco el perfil de los hombres que agredieron, qué pasó allí. Bueno, este estudio de femicidios va a también estar en muy poco tiempo realizándose y, bueno, esto que decía al comienzo, ponernos de acuerdo entre las distintas instituciones del Estado con asistencia técnica sobre el tipo de registro. Ya el Consejo Nacional Consultivo, que es ese espacio de articulación interinstitucional, se puso de acuerdo ya hace 1 año y medio sobre qué entendemos por factores de riesgo de vida, factores altos de riesgo de vida de las mujeres. Una mujer va a una consulta médica, va a una comisaría, viene al Instituto de las Mujeres, se acerca y habla con una maestra. Según lo que dice, qué es lo que pasa, tenemos que poder diagnosticar de manera similar el riesgo de vida que puede estar viviendo esa mujer. Bueno, este es un documento que se trabajó, que se va a formalizar bastante más ahora con el observatorio. O sea, va a haber como una detección de alarma en algunos dispositivos sociales donde se pueda acercar la mujer. Y que sea similar, es decir, que tengamos un oído parecido cuando escuchemos lo que la mujer nos dice para poder, digamos, desencadenar los distintos dispositivos de protección que se requieren. Me faltó saber cuándo se va a contar con la primera información ya como para elaborada para poder hacer las primeras acciones del observatorio. Sí, hay acciones que ya se están haciendo que todavía forman parte de... ¿La producción de información será a mediados del año que viene? O la encuesta de prevalencia van a tener los datos a mediados del año que viene.
Es una encuesta grande que va a estar el informe general. Luego vamos a poder hacer informes específicos de infancia, de discapacidad, de mujeres afro, de mujeres según la edad. Estas encuestas son de un porte tan significativo que permiten hacer muchos estudios con los datos que se recaban. El informe de femicidio seguramente a comienzos del año que viene. Mariela, le preguntan a la justicia por qué no aplica la ley integral de violencia basada en género. Porque si bien es cierto que los recursos son finitos y no hay plata disponible para destinar a la ley tal como lo indica o como aspira la legislación y la reglamentación en cuanto a la especialización de los juzgados, los tipos de construcción que deben tener, hoy se puede aplicar perfectamente por jueces y hay casos en la justicia de familia especializada que lo toman y lo siguen procesando como antes. La situación ha ido variando a lo largo de los meses. En el mes de junio, más o menos, la Suprema Corte de Justicia tuvo que señalar que esta ley está plenamente vigente y por lo tanto mandata a los jueces. Pero había que decirle a los magistrados que una ley estaba vigente y que la aplicaran. Llama la atención, pero ese fue un comunicado de la Suprema Corte unos 6 meses después de que la ley estuvo promulgada. Encontramos algunas resistencias. Nosotros tenemos altas expectativas de que el año que viene la Suprema Corte efectivamente haga una reorganización de sus juzgados y avance hacia la creación de los juzgados de violencia de género. ¿Por qué? Porque es muy bueno para las mujeres que en una sola sede judicial, con un mismo juez que conozca el caso, el juez toma conciencia de la situación, define si requiere medidas cautelares de protección o no, y ya pueda definir las visitas, pueda definir las pensiones alimenticias y ahí continúe el trabajo que la mujer requiere. Fiscalía y por lo tanto la parte de la justicia penal se está aplicando la ley. Claro, Fiscalía, de hecho, lo adelantaba el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, que va a ampliar de 2 a 5 los juzgados especializados en delitos sexuales y violencia basada en género. Eso supongo que también a la hora de la investigación debe suponer una expectativa importante para ustedes. Esto está en el marco de la ley y resulta muy importante, sobre todo porque esta ley crea delitos sexuales nuevos, delitos, el abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, que empiezan a ser utilizados por los fiscales. Nos parece muy importante porque son delitos que sufren mayoritariamente niñas, niños, adolescentes, mujeres jóvenes. Entonces, esto sabemos que ya está en marcha. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo han tomado desde el lugar que ocupás en el Instituto Nacional de las Mujeres, en Mujeres, como luchadora social durante tantos años, cuando, por ejemplo, el ministro del Interior, el ministro Bonomi, intenta explicar el incremento de delitos o la falencia que puede haber en la respuesta policial desde el punto de vista de la persecución del delito, en que lo hizo también el director nacional de la policía, Mario Layer, acá en esta misma mesa hace algunas semanas, en que se intenta explicar diciendo que hay entre 500 y 600 policías que están destinados a la cobertura y a la custodia de los casos de violencia de género y que eso distorsiona la labor de la policía. Bueno, sin ninguna duda que en el Uruguay hay una explosión de toma de conciencia de muchas mujeres, no todas. Lamentablemente algunas todavía tienen miedo, tienen vergüenza y ahí es bien importante que la familia, las compañeras de trabajo, las vecinas acompañen, impulsen, sobre todo no tanto en principio a la denuncia, sino a pedir ayuda para ver qué puede hacer en su situación. Pero sin duda que hay numerosos casos de situaciones de riesgo y los jueces y las juezas han tomado conciencia de esto y entonces en muchos casos resuelven la custodia porque consideran que la situación es de peligro y hay que proteger a la mujer. En este sentido, por un lado, lo que es importante es que la custodia sea aceptada por las propias mujeres, porque sin duda te altera totalmente la vida cotidiana, ¿no? Para ir al trabajo, para llevar a tus niños a la escuela, el hacerlo acompañada de una custodia muchas veces genera
una situación entre incomodidad e incertidumbre por parte de las mujeres. Pero es un elemento de protección. Lo importante es que no se prolongue en el tiempo, que podamos aplicar rápidamente la tobillera, que es mucho más, digamos, neutra en ese sentido. Ya tenemos un cúmulo de tobilleras más a disposición para estos casos. Y por otro lado, también importa que los jueces seleccionen los casos. Por esto el criterio de ponernos de acuerdo de cuáles son los factores de riesgo entre todos es bien importante. Pero todavía hay departamentos que están sin tobilleras, ¿no? Que no hay disponibles. Una cobertura. No. Las tobilleras se cubren todo el territorio nacional. ¿Sí? Todo el territorio nacional desde el año 2017. Lo que ocurrió en parte del año 2018 es que la demanda superó a la disponibilidad, pero eso ya hubo una nueva compra de tobilleras y en este momento hay tobilleras disponibles. Me dicen que se nos ha terminado el tiempo, pero permítanme un minuto preguntarle a Mariela, porque es un tema que hace algunos días generó debate, generó polémica y no sé en qué quedó, si hubo una modificación o no, con respecto al tema del afiche que apareció promocionando una nueva edición de la Fiesta de la Patria Gaucha. Yo tengo aquí simplemente como para refrescar en la memoria lo que era el afiche, la página de Patria Gaucha, porque querría saber si hubo algún tipo de comunicación, una crítica que se realizó por parte del Mides y hubo respuestas, inclusive hasta del propio intendente de Tacuarembó, pero querría por lo menos tener una idea de si hubo algún acercamiento, hubo algún contacto. Nosotros, por un lado, me parece bien importante señalar que no hubo una crítica, menos una crítica a la obra del autor, concretamente del pintor, sino que hubo un llamado a la reflexión de la opinión pública. Creo que toda la semana pasada estuvimos justamente viendo que este debate se dio. Lo que importa a veces en los debates es no analizar la realidad en blanco y negro, no analizar la realidad en términos de pelea o lucha, sino analizar en términos de la propuesta que tenía el Instituto de las Mujeres del Mides de reflexionar con respecto a lo que dice y no dice el afiche. Y a veces estos son aspectos, cuando nosotros estamos trabajando tanto por el cambio cultural y planteando que en el Uruguay todavía siguen habiendo desigualdades que se potencian cuando las mujeres son afrodescendientes. Yo creo que el debate se dio, en algunos casos hubo reflexiones muy interesantes, en otros casos no es así. Nosotros hemos recibido el comunicado de Patria Gaucha que hace un análisis vinculado a qué es lo que denota la imagen y qué es lo que se connota. Yo lo único que podría decir es que toda imagen tiene un contexto y siempre hay que leer la figura y el fondo. Y en ese sentido fue lo que el Instituto de las Mujeres quiso promover, la reflexión de que muchas veces algo que nos parece natural, que nos parece hasta tierno, puede estar escondiendo mensajes o situaciones de dolor, de discriminación, de desigualdad, que nos preocupan mucho. Y bueno, ese mensaje fue transmitido, mucha gente lo comprendió, mucha gente lo analizó en términos globales, lo cual me parece muy interesante. Otras personas, digamos, no lo entendieron de esa manera. Y bueno, y quizás con las palabras de hoy, que seguramente ya sean las últimas, porque es algo que el objetivo se cumplió, fueron esas, ¿no? Una reflexión, no una crítica. Muy bien. Le agradecemos mucho a Mariela Mazzotti, directora de InMujeres del Mides, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Gracias, Mariela. Un gusto con ustedes, como siempre. Cerramos por aquí la entrevista.